Ahí está, ya no, ya está, ya. La situación del paciente que va a ser intervenido propicia la humanización de los cuidados materializándose en una atención integral del usuario, con el fin de valorar sus necesidades, planificar, ejecutar los cuidados que precisará el paciente hasta el momento que él abandone el hospital. Así los enfermeros como los técnicos de enfermería se convierten en el personal de referencia para el paciente. Ustedes saben, cuando el paciente ingresa a sala de operaciones, ¿cómo se sienten? Temerosos, ansiosos. Solo que el paciente llegue a la parte del quirófano, a la entrada, nos ve con guantes, nos ve con mascarilla, nos ve, ¿con qué nos ven? Con gorro. Entonces, ya con todo eso el paciente tiene un temor, una ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener un cuidado humanizado, ver al paciente de una forma biopsicosocial. ¿Cuál es el objetivo de nuestro tema a tratar hoy? Es proporcionar barreras eficaces que impidan la diseminación de los microorganismos a los pacientes, protegernos nosotros y protegerlos a ellos, evitar que las infecciones cruzadas, ¿no es cierto? ¿Qué es centro quirúrgico? ¿Alguien de ustedes conoce qué es centro quirúrgico? ¿O un concepto de centro quirúrgico? Las que trabajan en centro quirúrgico. Centro quirúrgico es una área crítica. Es un servicio cuya función va a girar alrededor de sala de operaciones y que va a proporcionar al equipo quirúrgico todas las facilidades necesarias para efectuar todas las operaciones de forma eficaz, eficiente y en condiciones de máxima seguridad para nuestros usuarios, evitando así las contaminaciones, ¿no? Esta sala de operaciones, para las personas que no han entrado, está compuesto por una cialítica que está en la parte superior. Esto es la cialítica. Centro quirúrgico o sala de operaciones tiene que tener unas medidas estándares, protocolizadas ya, que son: cuando son cirugías complejas, llamamos complejas a las cirugías que se realizan, por ejemplo, una hepatectomía, una nefrectomía, una craniotomía. Entonces tiene que tener un metraje de 35 metros cuadrados, tiene que tener una altura de 3 metros y tiene que tener una humedad de 30 a 60% y una temperatura de 20 a 24 grados centígrados. También tiene que tener un recambio de aire de 15 a 25 recambios de aire por hora. Como ustedes saben, en centro quirúrgico utilizan muchos anestésicos volátiles que a veces nosotros no lo percibimos, pero están en sala de operaciones y nosotros los inhalamos. Y el personal de enfermería, el personal técnico, no tiene los días de descanso por radiación como tienen los médicos. A los médicos sí le dan anualmente 15 días de descanso, pero a nosotros, personal asistencial, técnico de enfermería, ni un solo día. Entonces nosotros estamos expuestos a esas radiaciones. Es por ello que ahora se ha protocolizado tener en sala de operaciones un recambio de aire de 15 a 25 de cambios de aire por hora, con una extractora, ¿no? ¿Cómo deben ser las paredes de centro quirúrgico? Deben ser lisas, no deben tener grietas donde ahí se van a alojar los microorganismos. Sala de operaciones también está compuesta, ¿por qué? Está compuesta por la máquina de anestesia, la mesa quirúrgica, el equipo de electrobisturí. ¿Qué más? ¿Qué más tiene una sala de operaciones? Si el paciente hace un paro, ¿qué es lo que tiene que tener? Su coche de paro. ¿Qué más? Su desfibrilador, ¿no es cierto? Es lo que tiene que tener centro quirúrgico. Entonces, si nosotros tenemos todas estas medidas de seguridad, el paciente va a tener un éxito en la cirugía, ¿no es cierto? Teniendo siempre las medidas de asepsia y antisepsia. Sala de operaciones, centro quirúrgico, perdón, tiene tres áreas que son área no restringida, área semirrestringida y área restringida. La área no restringida es la área conocida como la zona negra, la área semirrestringida conocida como la zona gris y la área
Blanca es la área restringida. En la área no restringida podemos decir que es un área contaminada. Es cuando el personal llega a los vestidores y se cambia la ropa para entrar a la área semirrestringida. ¿Y qué encontramos en el área no restringida? Encontramos el baño, encontramos el vestidor de enfermeras y del personal técnico. En el área semirrestringida está el área limpia. En esa área, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los lavamanos, vamos a encontrar nuestro almacén, donde ahí almacenamos todo nuestro material estéril. Ahí también están los lavados de manos para las cirugías, ¿no? Existen dos tipos de lavados, el lavado quirúrgico y el lavado clínico. El lavado quirúrgico se realiza con clorhexidina al 4% y el lavado clínico se utiliza con clorhexidina al 2%. El lavado clínico tiene una duración de 5 minutos protocolizado cuando es la primera cirugía y tiene 11 momentos. Y cuando es ya la segunda cirugía va a tener un tiempo de 3 minutos. En cambio, el lavado clínico tiene una duración de solo 1 minuto y también tiene 11 momentos. La área semirrestringida también vamos a encontrar donde está el área de todo lo que guarda la jefa de enfermeras. Y es su oficina de ella, que está en la área semirrestringida. Acá en la área semirrestringida el personal va a tener que utilizar la ropa adecuada, que es la chaqueta, el pantalón, el gorro, las botas. Ya, ese es el uniforme para la área semirrestringida. Ahí también se encuentra la área de recuperación post-anestésica. Cuando el paciente sale ya de sala de operaciones, va a URPA. Y la área blanca o la área restringida, como su nombre lo dice, acá en esta área solo van a entrar el personal médico, ayudante, residente, la enfermera instrumentista, la enfermera circulante y el personal técnico. Acá en esta área blanca sí va a haber una vestimenta de igual forma, igual que la área semirrestringida, pero vamos a incrementar acá que la mascarilla, ¿no es cierto? Y también en esta área se va a incrementar todo lo que es el material estéril. ¿Para qué? Para que se realice la cirugía. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ya. Vamos. Bioseguridad. ¿Qué entienden ustedes por bioseguridad? Ustedes ya están en diferentes tipos de servicio. Y bioseguridad no solo es en sala de operaciones, es en todo el hospital. ¿Cuáles son los principios de bioseguridad? Existen 3 principios de bioseguridad y esa es pregunta de examen, por si acaso. Pregunta de examen también si quieren postular un hospital nacional. Bioseguridad es la pregunta que siempre toma la jefa de enfermeras. ¿Perdón? Muy bien. ¿Qué más? ¿Perdón? Muy bien. ¿Y falta uno? Claro, exacto. Entonces entendemos por bioseguridad, bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas que tiene como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, del usuario, de la comunidad, para los diferentes riesgos, ya sea los riesgos biológicos, químicos y físicos. Biológicos, ¿por qué? Porque a veces nosotros no tenemos el adecuado comportamiento para poder protegernos a nosotros mismos, por eso están los accidentes laborales, nos pinchamos, ¿no? Accidentes físicos, como en sala de operaciones hay cirugías donde utilizamos varios equipos, a veces los cables no están adecuadamente en su lugar, pasa la enfermera rápido, paciente está entrando en un shock, entonces vamos corriendo y nos tropezamos y nos caemos. Eso también es un riesgo laboral físico. Y el químico, por alguna quemadura, por algún accidente, ¿no? Entonces, bioseguridad son medidas prevenibles que están en nuestro comportamiento, no olvidarse. En las medidas de bioseguridad, también voy a hacer hincapié, que eso también es una pregunta de examen para cualquier persona que quiera postular es Salud o MINSA, es la importancia del lavado de manos. ¿Cuántos momentos se necesita para el lavado de manos? 5. ¿Cuáles son?
Excelente, son 5 momentos. Antes de ingresar al entorno del paciente, antes de tocar al paciente, antes de realizar una técnica séptica, después de tener contacto con alguna secreción y después del entorno del paciente. Esos cinco momentos de lavado de manos va a evitar que haya muchas infecciones cruzadas y muchas infecciones de herida operatoria o de dehiscencia de herida operatoria. A veces, los médicos, más los médicos, porque las enfermeras cumplimos nuestro lavado de manos al 100%, los médicos entran y se lavan a veces en 1 minuto, 2 minutos. Entonces, ellos son los que contaminan la zona operatoria y por eso los pacientes, más si son pacientes desnutridos, pacientes que tienen enfermedades concomitantes como son la diabetes, la hipertensión, son candidatos para hacer una dehiscencia de herida operatoria. ¿Solo por qué? Por no tener el adecuado y correcto lavado de manos, nada más. Estos son los principios de bioseguridad, así como dijo la señorita. Primero es la universalidad, ¿no? ¿Qué es la universalidad? A todo paciente que ingresa a sala de operaciones o a su servicio se le considera altamente contaminado. Si nosotros nos vemos los exámenes serológicos, nosotros tenemos que protegernos. ¿Ya? ¿Protegernos por qué? Porque a veces, le comento un día, fue una niña de 13 años al servicio de emergencia, entró por una cesárea, ya la niña tenía desprendimiento de placenta, entonces entra. No se olviden que los pacientes de emergencia no necesariamente se les saca el examen serológico, pasan de frente, como un paciente programado, ¿no? Que ahí sí se les saca todos sus exámenes correspondientes, pero paciente de emergencia entra a sala, 13 años, y la paciente después se le saca, ni le sacaron, ella misma dijo después de la cirugía de que era código blanco. Y el personal no tuvo las medidas. Claro, siempre se protege, pero cuando es un paciente de código blanco, nosotros tenemos un protocolo para instrumentar, tenemos un protocolo para recibir al paciente, ¿no? Entonces, por eso es importante, todo paciente que ingresa a sala de operaciones, a emergencia, a hospitalización, se le considera altamente contaminado. El uso de medidas de barrera. Acá, como ustedes pueden apreciar, se utilizan los guantes, como le dije, la mascarilla, todo, pero acá obvian mucho el lente. Y el lente es, aunque ustedes no lo crean, es una medida de barrera muy, muy importante. Porque en cirugías, por ejemplo, de traumatología, donde están taladrando la cadera, el hueso, o si no, si hacen una cirugía de una reducción cruenta, una artroplastía de rodilla, taladran, martillan. Es una cirugía bien cruenta, bien sangrante, y como es hueso, salpica, y como es sangre, salpica. Y hay cirujanos que no se colocan los lentes, y ha habido casos en que sí les ha caído la sangre directamente en la conjuntiva y después están saliendo de sala a lavarse porque tienen que lavarse. ¿Y qué tienen que hacer? Avisar a epidemiología. ¿Solo por qué? Por no utilizar los lentes de protección, ¿no? Y los medios de eliminación del material. Ustedes saben que los materiales biocontaminados se desechan en la bolsa roja, los comunes en la bolsa negra y los especiales en la bolsa amarilla. Pero he visto que en el hospital, no sé si en su servicio, los desechos comunes lo botan en la bolsa roja. Entonces, ese es un mal uso es un mal uso del presupuesto del hospital. ¿Por qué? Porque la bolsa roja se sobreentiende que es de desechos contaminados, tiene un costo a la institución por botarlos, y la bolsa negra también. Entonces, nosotros tenemos que hacer conciencia y colocar los desechos de materiales biocontaminados en la bolsa roja y los desechos de papeles, cartones, sobres en la bolsa negra. La vestimenta quirúrgica. La vestimenta quirúrgica se define como la ropa que cubre el cuerpo en un recinto quirúrgico, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de la vestimenta quirúrgica es evitar la transmisión de los microorganismos
del usuario y proteger al equipo y al personal, e impedir la contaminación de la herida operatoria y del campo quirúrgico. Este es un mandil que es estéril, entonces, ahora que pase las demás diapositivas, le voy a mostrar cuál es la importancia del mandilón estéril. ¿Y cuáles son las características que tiene que tener una ropa en sala de operaciones o en centro quirúrgico? Uno, que tiene que ser un material que no produzca electricidad. Dos, también que evite explosiones. Le comento acá, estaba en sala de operaciones en una cirugía de una apendicectomía, es una cirugía limpia, paciente programado, no era una apendicectomía aguda, sino ya era una apendicectomía que estaba el paciente ya iba a entrar a la sala con todos sus análisis. ¿Y qué hace el residente? Pide gasa con alcohol. ¿Qué hizo? El cirujano, pide gasa con alcohol, y la enfermera instrumentista le dice, doctor, le estoy dando gasa con alcohol, no vaya a prender el electrobisturí. Y el residente no habrá escuchado, no habrá sabido, porque eso tienen que leer. El doctor le había pasado el alcohol a la zona operatoria, ya terminada la cirugía, y el residente coloca el electrobisturí a la herida operatoria. ¿Y qué pasa en ese momento? Se prendió la paciente. La zona que le habían expuesto el alcohol se comenzó a quemar, y el cirujano, para poder sacar esa gasa, porque la gasa se había quedado en la piel de la paciente, saca el guante, tiene látex, el guante también, y lo saca rápido, y la gasa le cae en la zona de la parte del pecho del doctor. Pero como el material del mandil no es inflamable, entonces no se quemó el cirujano, pero sí se quemó la paciente. Entonces, siempre cuando hay personal, en la Clínica San Pablo, no sé si acá hay chicas de la Clínica San Pablo, el personal técnico instrumenta las cirugías y la enfermera es la que circula las cirugías. Entonces, si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de instrumentar algún tipo de cirugía, nunca coloquen al paciente el alcohol directamente cuando van a utilizar el electrobisturí. ¿Ya? Eso es muy importante. La tela tiene que ser una tela de algodón, tiene que ser amplio. Hoy en día se ve en sala de operaciones que las chicas van con el uniforme bien apretadito, bien ajustado, ¿no? Que les queda bonito, pero no es la medida correspondiente. El uniforme tiene que ser amplio, cómodo, para que puedan ustedes movilizarse, correr, porque sala de operaciones es un servicio donde el personal está a full. Tenemos 20, 25 cirugías diarias. Entra, sale un paciente de la otra sala, entonces el personal tiene que tener el uniforme cómodo, ¿ya? Debe ser de fácil lavado, resistente al sol, a las sustancias químicas, y de preferencia hay dos colores que ya es estándar a nivel mundial, es el verde y el azul. ¿Por qué, no? Porque dicen, ¿por qué verde y el azul? Porque cuando estás en sala y estás con las luces de la cialítica, esos colores va a evitar la brillantez. Entonces el médico va a poder operar con mayor facilidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Está bien? Entonces, bata quirúrgica estéril, descartable. Esta bata es una bata de tela celulosa no tejida. Del mandilón de tela sí es tela tejida. Está compuesta por 3 capas trilaminadas ya de polipropileno. Es biodegradable, no desprende pelusa, es atóxico, hipoalergénico. La condición es estéril. ¿Cuáles son las características? Es resistente, es textil, es resistente al desgarre, repelente a los líquidos y fluidos. Si ustedes pueden probar estos tipos de mandiles cuando hay que lavar la cavidad por alguna laparotomía exploratoria, por obstrucción de intestino, se le lava bastante la zona de la cavidad intraabdominal, pero cuando estos mandiles tienen una característica que repelente al agua, ¿no? Los puños tienen que ser de elástico para la mayor facilidad de la colocación de guante de la técnica cerrada, ¿no? Para la enfermera instrumentista. Ella se coloca el guante con esa técnica.
Tiene que ser suave. En la parte delantera también tiene, en la parte interior tiene un plástico, el cuello es redondo y un gramaje de 50 a 60 gramos por metros cuadrados. Es lo que tiene el grosor de la tela. El color es verde y azul. Ustedes no van a encontrar en ningún sitio mandilones de color anaranjado, rojo, amarillo, no. Solo son dos colores estándares, que es el verde y el azul. La bata verde, esta es la bata reusable. ¿Qué quiere decir reusable? Que se esteriliza, ¿no? Esta bata están hechas de algodón de buena calidad, tiene una abertura en la parte posterior y las cintas para que pueda anudarse. Cada manga termina en un puño, estorniquete, que se va a facilitar la colocación del guante, como les dije, descartables. Aunque se esteriliza toda la bata, siempre tener en cuenta que la zona de la espalda ya no es estéril y la zona de la mesa quirúrgica hacia abajo tampoco es estéril. Por eso el personal técnico que ayuda a la enfermera circulante a anudar la bata, la parte de la espalda ya no es estéril, ¿ya? Las batas han de ser resistentes a la penetración de líquidos, sangre y ser cómodas y no producir calor excesivo. Esas son las características de la bata estéril y reusable y no reusable. Como les hablé, esta es la bata de circulación. ¿En qué consiste la bata de circulación? En el pantalón, la blusa, el gorro, las mascarillas, que esto es solo exclusivamente de las áreas restringidas. No se debe salir del pabellón quirúrgico. Si ustedes salen de sala o de centro quirúrgico, deberán colocarse un mandilón. Y cuando regresen, cambiarse todo. Todo tiene que cambiarse porque no pueden entrar de nuevo a sala de operaciones con una ropa que han salido fuera del recinto. Aunque lo utilizan en algunos hospitales, sí utilizan por factor económico, personal de enfermería, personal técnico sale con la bata, ingresa de nuevo, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo ideal y por protocolo es no salir con la ropa de sala. En el caso de mi hospital, nosotros salimos con nuestro uniforme verde y el personal técnico con el uniforme blanco. A nosotros sí nos llama la atención si nos colocamos una bata. Nosotros sí salimos, nos tomamos el tiempo de cambiarnos el uniforme celeste para poder salir a almorzar o a cenar. La vestimenta quirúrgica. Esta es la segunda vestimenta, ¿no? Esta vestimenta solo va a ser utilizado por el personal que está en mesa quirúrgica o cuando va a utilizar en la cirugía propiamente dicha, ¿no? Esto va a consistir en el mandilón. Va a tener su gorra, los guantes, la primera vestimenta quirúrgica, pero acá se le agrega el mandil estéril. El concepto del bulto quirúrgico. Entendimos ya lo que es la ropa quirúrgica. Ahora vamos a hablar sobre el bulto quirúrgico. ¿O qué contiene un paquete de ropa? Les voy a hablar de las diferentes cirugías que hay. Por ejemplo, en un legrado uterino, ¿qué materiales o qué ropa utiliza? De repente en una cirugía de una colelab o una cirugía abierta, como una hepatectomía o otra cirugía. Es un paquete que contiene material que ha sido estéril, que se utiliza para impedir o disminuir el riesgo de transmisión microbiana, ¿no? Del equipo quirúrgico o del propio paciente, en una herida abierta. ¿Qué es lo que contiene? Como ustedes pueden apreciar, el equipo quirúrgico contiene, en algunos tiene 3 batas quirúrgicas, en otros contiene 5 batas, una para la enfermera instrumentista, para el médico asistente, para el ayudante, para el residente, ¿no? A veces hasta el interno. Tiene una sábana hendida, que va a ser una sábana que nosotros le llamamos campo fenestrado o poncho. Ya 4 campos sencillos para colocar antes de las sábanas. Una sábana superior o también llamada cefálica, una sábana podálica y una sábana de medio riñón o también llamado media luna. La funda de mayo y cada mandil va a tener una envoltura absorbente. ¿Para qué? Para que pueda el cirujano y la enfermera secarse las manos, ¿no?
Esto es un bulto quirúrgico para una cirugía general. Está compuesta por 3 batas, 4 campos, una sábana superior, una sábana de pie, 3 toallas, una funda de mayo, una cubierta de mesa de media luna y una sábana de especialidad tendida. Cada ropa tiene una medida adecuada que viene para todos los equipos quirúrgicos. Este es un paquete de ropa para un legrado. ¿Qué es lo que va a contener? Contiene 3 batas quirúrgicas, que son para los cirujanos, y 4 campos sencillos. En este caso va a colocarse 2 pierneras. ¿Por qué pierneras? Porque el paciente va a ser colocado en una posición de litotomía, ¿no es cierto?, con las piernas abiertas. Entonces acá, como ustedes pueden apreciar, hay menos cantidad de ropa. Está la funda de mayo, pero acá ya no encontramos la sábana cefálica y podálica, solo encontramos acá las pierneras. ¿Sí? ¿Cómo? No, pero de todas maneras, entrando en sala de operaciones, y en sala de operaciones, por más cirugías, ya sea local, por anestesia general o por anestesia requirio epidural, estás entrando en un lugar limpio, estéril, y por protocolo tienen que ponerse el mandilón. En algunos hospitales no lo hacen, pero en mi hospital sí entra para la cirugía el legrado uterino, y todavía con instrumentista, porque yo sé que en otros hospitales el ayudante o el residente o el interno asiste, pero en mi hospital no, entran todos vestidos. Imagínate, es un paciente código blanco, van a entrar sin mandil, un paciente con hepatitis B, vas a entrar sin mandil, tenemos que protegernos, por eso son las medidas de bioseguridad, ¿ya? Tú tienes que entrar por más cirugía, ya como te dije, el principio de universalidad, todo paciente se le considera contaminado. Claro. Hay protocolizada la norma. Es más, para toda cirugía. El técnico de enfermería. El técnico de enfermería es un miembro muy importante en el equipo de salud. Para mí, cuando yo ingresé al hospital, para mí el técnico de enfermería fue un personal que me apoyó muchísimo en las diferentes cirugías. Es un personal ya adiestrado, ¿no?, con años de experiencia. En la Clínica San Pablo, como les dije, el personal técnico instrumenta por años. Le comento que en la Clínica Ricardo Palma hay un grupo de técnicos que instrumentan y que los médicos los piden, porque son personas preparadas, capacitadas, y que el médico, pues, sobre todo, lo que observa es la asepsia, la antisepsia, ¿no? Es lo principal. Podemos decir que el técnico de enfermería colabora con el paciente a satisfacer todas sus necesidades, tanto biológicas y psicológicas. ¿Cuáles son los gestos de responsabilidad? Primero, son responsables de los servicios complementarios en la atención sanitaria, asistencia y control de los pacientes, y sobre todo acá en sala de operaciones, manejo y custodia de los materiales e insumos médicos. Ustedes son los que proporcionan el material fungible. Yo no tengo, por ejemplo, salgo de una cirugía, no tengo guantes, no tengo gasas, pero el personal técnico ya está reponiendo el instrumento, ya está reponiendo los materiales, ¿no? Eso es la función del técnico de enfermería, la reposición de insumos médicos. Mantener el quirófano. A ver, tú que trabajas en sala de operaciones, ¿no? ¿Trabajas? Dime, ¿cuál es la función cuando, por ejemplo, hay una cirugía grande, ¿no? Termina la cirugía grande, el paciente ya es trasladado a recuperación. ¿Cuál es tu quehacer como técnico?
Exacto, claro, exacto. Entonces, el personal técnico debe mantener el quirófano en orden. Para ello se debe seguir siempre un orden de revisión que nos permita reponer el quirófano y dejarlo preparado para la siguiente cirugía. Esta actividad lo van a realizar junto con el personal de enfermería. Es sumamente importante la reposición adecuada del quirófano para que se desarrolle las intervenciones con las mínimas complicaciones posibles, ¿no es cierto? Imagínense ustedes, en una cirugía de traumatología, ¿qué es lo que tienes que equipar? El algodón estéril, los vendajes estéril, el yeso. Es una cirugía donde tiene que haber más sábanas estériles, ¿no? Porque es una cirugía cruenta. En cambio, en una cirugía de laparotomía por una obstrucción intestinal, ¿qué es lo que tiene que haber? Más cloruro, porque es una obstrucción intestinal. Tienen que lavar bastante, tiene que haber gasas radiopacas, gasas grandes, gasas medianas, ¿no? Cada cirugía tiene sus componentes y que el personal técnico junto con la enfermera tiene que reponer inmediatamente todo para así evitar los eventos adversos. Reponer y comprobar el carro de anestesia, la medicación del material no fungible y fungible, comprobar y reponer las suturas, las sondas, las compresas. A veces se pasa y sucede. Sonda, de repente una prostatectomía, una APTB. Se necesita una sonda de 3 vías para que haya una irrigación continua. Imagínese, terminó el médico, la sonda de 3 vías no hay. ¿Qué se va a hacer en ese momento? Se va a hacer que tiene que salir a buscar la sonda, se pierde el tiempo operatorio, el paciente va a estar más expuesto a contaminantes. Por eso es importante tener todo lo que se necesita en una cirugía. El técnico de enfermería debe revisar lo que falta y reponer un número adecuado del material necesario, ¿no? Como son las jeringas, las agujas, las gasas, los esparadrapos, los sueros, etcétera. La medicación es una función de enfermería, de quirófano, que además de reponer debe comprobar las fechas de caducidad de los diferentes fármacos. Y le comento, esto es una anécdota que nos pasó. Y esto es culpa de enfermería. Enfermería. ¿Por qué? Hay un doctor en mi servicio, el doctor Castillo, es un traumatólogo bien especial. Y justamente ese día no habían visto la caducidad del yodopovidona. Y el doctor lee mucho. Es un doctor que lee bastante. Y justamente viene y de todo se fija. Y justamente pasa en el yodopovidona y se fija la fecha de caducidad. Estaba caducado. Hizo un informe, memorándum para la enfermera circulante, el técnico y la enfermera instrumentista que estaba en esa sala, en esa cirugía. ¿Ya? Es por ello que nosotros tenemos que tener en cuenta mucho la fecha de caducidad. También, si viene su salud y ve un material caducado, es una multa para la entidad, para el hospital, y solo por no observar, por no verificar. La reposición de material en el área quirúrgica. Las actividades de reposición que se realizan en el área quirúrgica son muy variadas. Lo material fungible que se coloca en los carros dentro del quirófano, almacenes, carros de anestesia, carro de ropa, material que se prepara para su esterilización, etcétera. Ahí está anestesia, sutura, material fungible y medicamentos. Todo con lo cuidado y la conservación y reposición también de las batas, de los campos, ¿no? La reposición de la zona limpia de quirófano. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es preparar el equipo quirúrgico y los paños, las sábanas para reponer para la siguiente cirugía. Como ustedes pueden apreciar, ya están en nuestro coche, estamos colocando todos los materiales para alguna cirugía grande que tengamos. Ahí también tenemos las botas, los gorros y las soluciones para el lavado de manos y para el lavado de la zona operatoria. La reposición y limpieza del carro del material fungible. Como ustedes pueden ver, acá están todo lo que es las gasas, las sondas, los apósitos, las jeringas, ¿no? Las sondas vesicales, los drenes, el hemovac, el hemosuc,
todo lo que necesitan para las cirugías. Tenemos que reponerlos. Y si no, decirle a la jefa de enfermeras que haga el pedido. Tengo acá un mensaje. Ellos tal vez olviden tu nombre, pero nunca olvidarán cómo los trataste y los hiciste sentir. La única manera de hacer una gran labor es amando lo que haces.